Esto pasó hace un par de meses. Fui asignado como guardabosques en una estación remota en la sierra. Tenía 34 años y varios años de experiencia en el campo, pero esa vez era diferente. Estaba allí para escapar de un trauma reciente, la pérdida de alguien querido. Solo había yo y los árboles. La primera noche, todo era tranquilo. Instalé mi equipo y me preparé para descansar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que escuché un crujido extraño afuera, como si algo estuviera revolviendo la basura. Mi corazón se aceleró. Tomé una linterna y salí, sintiendo el frío del aire nocturno en mi piel. Las sombras se movían entre los árboles, pero cuando llegué allí, no había nada. Solo yo y el susurro del viento. No sabía qué pensar en ese momento, tal vez que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los días siguientes, la situación se tornó extraña. Caminaba por el bosque y sentía miradas, como si alguien me observaba desde lejos. Encontré marcas inusuales en los árboles, líneas profundas y en zigzag que no había visto antes. Se me hacía difícil creer que podía ser un animal, tal vez algo territorial. Cada noche, los ruidos aumentaban. Ramas quebrándose, susurros lejanos. Estaba volviéndome loco, o había algo más allá de lo que podía ver. No podía evitar recordarlo, la tragedia que me había llevado allí. No debería estar aquí, pensé. Pero todos esos pensamientos desaparecieron cuando una mañana encontré algo que me dejó helado. Era un objeto extraño, como una piedra tallada, al borde del camino. La sostuve y sintiéndola, un escalofrío me recorrió. Era como si algo perturbador emanara de ella. ¿Quién la habría puesto allí? Las sombras se hacían más presentes cada noche. No podía dormir bien. Me despertaba de repente, sintiendo que alguien estaba en la entrada de la estación. Pero al asomarme, no había nada. Solo la oscuridad densa del bosque. Mi corazón latía rápido y no podía explicar por qué. Supongo que mi lógica me decía que era un juego de mi mente, pero en el fondo creía que, tal vez, los relatos de la gente local sobre el vechuje, esa criatura ancestral que acechaba en la sierra, no eran solo cuentos. Esa noche fue diferente. Estaba sentado, mirando la oscuridad, cuando de repente, escuché un chillido desgarrador. Algo se movía rápido entre los árboles. Miré hacia afuera y vi una silueta. Él solo estaba ahí, observándome. Le grité si estaba bien. No hubo respuesta. Me sentí helado. Luego preguntó, ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta, pero no había nadie. Un sudor frío recorrió mi espalda. Necesitaba respuestas, pero a medida que profundizaba en ese ambiente, la incertidumbre se volvía más fuerte. Cada ruido, cada sombra, parecía estar ligado a ese vechuje. No supe qué hacer. La montaña se convirtió en una trampa. Aunque intenté racionalizarlo, no podía escapar de esa sensación helada en mi corazón. Las noches continuaron llenándose de susurros y halitosos recuerdos. Me encontré deseando regresar a casa, lejos de lo que nunca entendí. Capítulo 2. El eco de la montaña. Las noches se sentían más largas. Despertaba varias veces, sudoroso y con el corazón en la garganta. Las sombras en el bosque parecían moverse, como si estuvieran vivas. Siempre esperaba escuchar el famoso grito del vechuje, pero aún no me había atrevido a pronunciar su nombre en voz alta. Sentía que, al hacerlo, podría invocarlo de alguna manera. Una mañana, decidí salir a explorar más lejos de la estación. Tal vez eso me ayudaría a despejar la mente. Caminé con precaución, manteniendo la linterna encendida, incluso durante el día. El paisaje era hermoso, pero había algo en el aire que se sentía extraño. Al adentrarme, noté que las marcas en los árboles se volvían más frecuentes. No eran solo líneas, sino patrones complejos. Me dio la impresión de que se trataba de un idioma que no entendía. Finalmente, llegué a un claro. Era un lugar donde el sol brillaba intensamente y decidí descansar. Saqué la piedra que había encontrado y la coloqué en el suelo frente a mí. En ese momento, una ráfaga de viento helado pasó, y el sonido de un susurro arrastró mi atención. Era suave, casi imperceptible. ¿Me estaba llamando? Miré hacia todos lados, pero no vi nada.
Solo la brisa y los ecos del bosque. De repente, algo cayó al suelo cerca de mí. Era un pequeño muñeco de madera, tallado cuidadosamente. Me acerqué para recogerlo. Tenía un rostro inquietante, con ojos que parecían seguirme. En ese instante, un escalofrío me recorrió. ¿Quién había dejado eso aquí? Me sentí observado de nuevo. La sensación de estar rodeado por miradas me envolvió, pero esta vez era diferente. Era como si 1000 ojos me vigilaran desde las sombras. Decidí regresar a la estación. Cada paso se sentía pesado. Cuando llegué, el silencio era abrumador. La atmósfera era densa. Era difícil de explicar. Paseé por el área, sintiendo que algo había cambiado. Esa noche, decidí estar alerta. Puse una trampa de seguridad en la entrada. Si algo o alguien intentaba cruzar, me daría tiempo. A la medianoche, un chillido rompió el silencio. Esa vez fue más fuerte. Me levanté de la cama y miré por la ventana. No vi nada. Pero entonces, escuché algo detrás de mí, un ligero susurro que hizo que se me erizara la piel. ¿Por qué estás aquí?, dijo una voz. Era la misma que había escuchado antes. Pegué la oreja contra la puerta. ¿Quién está allí?, pregunté, pero la voz se desvaneció en el aire. Fue entonces cuando decidí que tenía que descubrir qué sucedía realmente. Recogí la piedra y el muñeco de madera y los llevé conmigo al día siguiente. Al salir, un pensamiento oscuro aleteó en mi mente: ¿y si no soy el primero que termina aquí? Caminé hacia el claro, impulsado por una fuerza que no podía controlar. Al llegar, no estaba solo. La figura del Bechuje estaba allí, parada en el borde del claro. Mi cuerpo se congeló en su lugar. Entonces, cuando creí que mi corazón iba a estallar, lo escuché. Un eco que reverberó por el lugar. Eres parte de esto. Esa frase me atravesó. No sabía si correr o quedarme. Todo en mí decía que debía moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. Ahí fue cuando comprendí que todo lo que había vivido hasta ahora era solo el principio. Capítulo 3. La llamada de lo desconocido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra moverme. En esos momentos, estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad. La figura del Bechuje se mantenía inmóvil, su goul imponente y sus ojos resplandecían con un brillo antinatural. Era como un sueño del que no podía despertar. Pero la eco de su voz aún resonaba en mí: eres parte de esto. Sin pensarlo, di un paso hacia atrás. El crujido de las hojas secas bajo mis pies rompió el hechizo. La criatura giró su cabeza hacia mí. Sentí una ola de frío recorriendo mi cuerpo. Mis instintos gritaron que debía correr, pero el terror me paralizaba. Sentí que la piedra y el muñeco temblaban en mis manos, como si quisieran escapar. No podía quedarme allí. Con un grito ahogado, di la espalda al Bechuje y me lancé hacia el bosque, corriendo sin un rumbo claro. Las ramas arañaban mi piel, pero no me detuve. Necesitaba salir de ahí. Dejé el claro atrás y, tras varios minutos de huida, encontré un pequeño arroyo. Me detuve a orillas del agua, jadeando. Allí, el sonido del correr del agua me dio una pequeña tregua. Pero en el fondo, sabía que lo que había visto era solo el principio. El miedo seguía acechando. Mientras intentaba reponerme, noté algo extraño en el seno de la corriente. Eran pequeñas piedras, pero al fijar la vista, vi que tenían las mismas marcas que los árboles que había visto antes. Eran símbolos. Y de repente, comprendí que había algo más detrás de todo esto. No solo eran marcas sin sentido, parecían ser una forma de comunicación. Quizás si entiendo esto, podré entender al Bechuje, pensé. Agachándome, comencé a recoger algunas piedras, intentando memorizar los símbolos en cada una. Pero mientras lo hacía, sentí el escalofrío de la presencia del Bechuje a mis espaldas otra vez. Mi corazón se detuvo. Como había llegado hasta aquí tan rápido, me di la vuelta, preparado para enfrentar lo que fuera a surgir de las sombras. La figura del Bechuje estaba de pie, más cercana que antes, pero ahora no atacaba. En cambio, mantenía una distancia, observándome con una curiosidad inquietante. Esta vez, en lugar de temor, sentí que la ira comenzaba a formarse en mi interior. ¿Qué quieres de mí?,
grité, sintiendo que las palabras resonaban entre los árboles. La criatura no se movió, pero una voz profunda respondió. No estás listo para saber. La respuesta me dejó confundido. ¿Listo? ¿Listo para qué?, cuestioné, sintiendo que la fatiga comenzaba a invadirme. El Huachoy extendió una mano huesuda, señalando la dirección del bosque. Algo brillaba entre la maleza. Sin entender del todo, comencé a avanzar hacia la luz. Mis pasos eran titubeantes. Cuando llegué, vi que se trataba de un antiguo tótem hecho de madera, cubierto de los mismos símbolos. Este parecía vibrar con una energía distinta. Esto es lo que buscas, susurró el Bechuje. Todo lo que has vivido, todo está aquí. En ese instante, la conexión con el Bechuje se intensificó. Ya no era solo un espectro aterrador. Era parte de un relato más grande que apenas comenzaba a desvelarse. Pero una nueva sensación me invadió. Había otros como yo. Otros que habían sentido la llamada de los símbolos y el eco de la montaña. La inquietud convertida en una profunda convicción, me giré hacia el Bechuje, listo para preguntar más, cuando una sombra se movió en el bosque. Otro grito sonó en la distancia, y esta vez, supe que no estaba solo en este juego. La noche se cerró sobre mí, amenazándome con más secretos y más peligros. ¿Cómo voy a salir de esto?, pensé, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar el círculo a mi alrededor. La respuesta llegó en un murmullo tenue, que parecía emanar tanto de mí como del Bechuje. No puedes escapar de lo que eres. La inquietud se volvió inminente. Tenía que entender todo esto, antes de ser consumido por el misterio y el miedo que se avecinaban. Capítulo 4. La sombra de la revelación. El aire se volvió denso, casi palpable, mientras la sombra se adentraba entre los árboles. Mi estómago se retorció. No quería enfrentar al Bechuje, pero tampoco podía quedarme ahí parado. La criatura se mantenía a distancia, observando las sombras que empezaban a moverse alrededor de mí, como si estuvieran esperando una señal. Respiré hondo, intentando calmar mi ansiedad. Eres parte de esto, resonaba en mi mente. ¿Qué significaba realmente? Mi foco se desvió hacia el tótem a mis pies. Sus símbolos brillaban débilmente, como si me llamaran, tal vez para revelarme algo que aún no comprendía. Me agaché lentamente, tocando la superficie rugosa del tótem. Los símbolos parecían responder a mi toque, un ligero zumbido llenaba el aire. Recordé las piedras en el arroyo. Los mismos símbolos estaban allí. Debía haber una conexión entre ellos. Descifra esto, grité al Bechuje, mi voz cargada de frustración. Dame respuestas, chiquito. La criatura frunció el ceño, dando un paso adelante, y por un instante, supe que no estaba solo en esta búsqueda. Todo lo que buscas está atrapado en el ciclo, dijo con voz grave. Pero antes de que pudiera interrogarlo, sentí un movimiento a mis espaldas. En un instante, vi una figura familiar, mi hermana. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué haces aquí?, pregunté, alarmado. Ella retrocedió, mirando el tótem y luego al Bechuje. Te seguí. Sentí que estabas en peligro, un golpe de pánico me recorrió. No deberías estar aquí. Es peligroso. Pero ella no se movió, sus ojos brillaban con una determinación que no había visto antes. El Bechuje parecía considerar nuestra presencia juntos, como si estuviera evaluando cómo nuestra conexión afectaba lo que está por venir. La sangre trae entendimiento. La unión es poder, dijo en un tono que me heló la sangre. Mis instintos chirriaban en alerta, pero algo en lo que dijo resonó en mí. ¿Qué poder?, pregunté, dejando de lado por un momento mis temores. La criatura apuntó nuevamente hacia el tótem. Tienen que unir sus almas. No, no puedo hacer esto, respondí, luchando con la idea de compartir tan íntima conexión con ella. Pero las palabras del Bechuje estaban funcionando como un engranaje en mi mente. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a crecer, brillando con una luz tenue que parecía provenir del tótem. Ella me miró, su expresión mezclaba valentía y miedo. Si lo hacemos juntos, tal vez entendamos. Quizás podríamos desentrañar el misterio que rodea esto. ¿Cómo?, pregunté, dudoso. Ella se acercó y tomó mi mano.
El contacto hizo que una corriente de energía fría subiera por mi brazo. La voz del Bechuje reverberó a nuestro alrededor, la conexión es la clave. Todo fluye a través de la esencia compartida, tomando una decisión, fui incapaz de resistirme más. Cerré los ojos y, con un profundo aliento, dejé que la energía nos uniera. Nada podía prepararme para lo que ocurrió a continuación. Un torrente de imágenes y símbolos abrumó mis sentidos. Vi fragmentos de escenas de otros que habían estado aquí antes, personas enfrentándose al Bechuje en la soledad del bosque, atrapadas en sus propios conflictos, algo estalló en mi interior. La historia de la montaña, la esencia de la criatura y la conexión entre nosotros comenzaron a revelarse. Pero entonces, el silencio se apoderó de todo de repente. La oscuridad a nuestro alrededor creció, y solo entonces noté que el Bechuje se había desvanecido. El tótem seguía vibrando, pero la conexión se rompió. ¿Qué fue eso?, pregunté, aún temblando. Mi hermana me miró con una mezcla de asombro y pánico. No lo sé, pero no hemos terminado aquí. Algo más viene, un nuevo grito resonó en el aire, más cercano esta vez. Podía sentir que no estábamos a salvo. Algo, o alguien, estaba buscando más. ¿Qué sigue?, pensé, mi mente acelerando mientras la oscuridad parecía presionarnos, atrapándonos nuevamente en el misterio. El eco del Bechuje resonaba. Tenía la sensación de que tal vez, solo tal vez, la clave de nuestra supervivencia dependía de todo lo que recién habíamos descubierto. Capítulo 5. Atrapado en la noche, la oscuridad se sentía vibrante y cargada. Podía escuchar los retumbos de latidos en mis oídos, cada sonido era amplificado por el silencio que nos rodeaba. Mi hermana me miraba con una mezcla de desesperación y determinación. Tenemos que movernos, dijo con urgencia, y sin pensarlo, le seguí, las sombras parecían cobrar vida a nuestro alrededor mientras corríamos. El crujir de ramas y hojas secas bajo nuestros pies era la única música que acompañaba nuestra huida. Un escalofrío recorrió mi espalda. El grito que había oído resonaba en mi cabeza, y su eco se sentía demasiado real, demasiado cercano. ¿Qué crees que fue eso?, pregunté, mientras tratábamos de encontrar un camino entre los árboles. No lo sé, respondió, su voz temblaba. Pero no podemos quedarnos aquí. Mientras corríamos, recordé la conexión que habíamos sentido al abrazar el poder del tótem. Lo que había experimentado era grande, pero las visiones fueron interrumpidas demasiado pronto. Necesitamos volver al tótem, dije de repente. Quizás podamos descubrir más. Ella dudó, mirando hacia el camino oscuro detrás de nosotros. Pero si el Bechuje está cerca. Entonces tenemos que hacerlo rápido, insistí. Con una determinación renovada, giramos y comenzamos a avanzar hacia el tótem una vez más. Cada paso se sentía más pesado, como si el bosque intentara retenernos. Llegamos al claro, pero los árboles que bordeaban el área parecían haber crecido aún más, como si se estuvieran cerrando a nuestro alrededor. El tótem brillaba tenuemente, como una farola en medio de la oscuridad. Pero ya no estaba solo, un grupo de sombras se había congregado a su alrededor. No son solo sombras, susurró mi hermana, su voz temblaba de miedo. Parecen seres. La figura al frente se formó, y reconocí su silueta. Era el Bechuje, pero no parecía igual. Su forma se retorcía y se movía, como un espejismo oscuro emocional. Bienvenidos de vuelta, dijo con un eco que resonaba en el aire, pútrido y envolvente. La noche es joven y el ciclo debe continuar. Un sudor frío recorrió mi frente. ¿Cuál ciclo?, pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Esa es la pregunta que ustedes dos deben responder, replicó. Su tono era burlón, como si disfrutara del juego que estaba desarrollándose. Solo aquellos que enfrentan sus propios miedos tienen la oportunidad de cambiar el destino. Un sudor frío recorría mi frente mientras me enfrentaba a la criatura. Mi mente giraba, recordando las visiones que se habían cruzado en mi mente. ¿Qué se supone que debemos enfrentar? ¿Por qué estamos aquí? La angustia me llevaba al borde de la desesperación. El Bechuje ladeó la cabeza, y su mirada atravesó mi alma. El poder que buscan no está solo en el tótem. Está en ustedes.
No pueden escapar de su propia verdad. De repente, uno de los seres que lo rodeaba dio un paso adelante, y mi corazón se detuvo. Era una figura conocida, un amigo perdido, atrapado aquí. No huyas, vuelve a donde perteneces, dijo. Era una voz que no había escuchado en años, el dolor así como el asco inundaron mi pecho. ¿Es esto lo que somos?, balbuceé. Era cierto, la criatura y esos seres eran manifestaciones de nuestros miedos y recuerdos. La conexión que habíamos sentido se estaba volviendo más clara, y me estremecí. Debemos enfrentarlo, juntos, afirmé, buscando la mano de mi hermana. Ella la tomó, y en ese instante, la conexión flotó nuevamente entre nosotros. ¿Lo haremos?, me preguntó. Sus ojos reflejaban confianza, pero también miedo. Sí, respondí, hoy más convencido que nunca. En ese momento, la oscuridad comenzó a girar, y el Bechuje sonrió con una satisfacción oscura. El tiempo se detuvo, y en el ojo del huracán, entendí que teníamos que enfrentar no solo al Bechuje, sino también la historia enterrada en nosotros. Era un peligro, pero también una oportunidad. Entonces, entró la luz. Todo cambió. Descubrí en su interior que este encuentro era solo el comienzo, y la historia apenas estaba desvelándose. Capítulo 6. El espejo de nuestros miedos. La luz que había irrumpido en el claro era intensa, un brillo que casi dolía en los ojos. Me cubrí el rostro con el brazo mientras el Bechuje retrocedía, su sonrisa desvaneciéndose en la penumbra. Las criaturas a su alrededor parecían inmutables, mirándonos con una mezcla de curiosidad y morbo. No pueden ocultarse de sí mismos, replicó un eco lejano, repitiendo las palabras del Bechuje. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz casi ahogada por la luz que nos rodeaba. La conexión con mi hermana era palpable, como si fuéramos un solo ser. ¿Qué tenemos que enfrentar? Ustedes saben lo que han hecho, dijo una de las criaturas, su rostro fluctuando entre formas conocidas y recuerdos desgarradores. Era una visión inquietante que retorcía los estómagos. Pude identificar a personas de nuestra vida, pero no estaban como las recordaba. Eran sombras de los errores que nunca pudimos borrar. No, no puede ser. Exclamé, retrocediendo un paso. Esa imagen de nuestro pasado me sorprendió, como si el aire mismo se escapara de mis pulmones. Mi hermana se aferró a mí, pero incluso su toque no podía alejar la sensación de horror. Eso es lo que eres, continuó el ser. Un eco de lo que temes y te has negado a ver. Pero aquí, no hay lugar para huir. Basta, grité, aunque mi voz tembló con inseguridad. Sabía que el Bechuje se alimentaba de nuestro miedo, y en ese instante tenía más que suficiente para prosperar. Me forcé a mirar a la criatura en los ojos. Había un vacío en ellos, eran espejos de mi propia desesperanza, pero la luz, poderosa y cálida, emitía una fuerza que era diferente a todo lo que había sentido. En ese momento, comprendí que podría usarla. Lo que somos no nos define, murmuré. Podemos elegir quiénes queremos ser. Las figuras que llenaban el claro comenzaron a distorsionarse, sus contornos volviéndose más difusos. Tienen razón, dijo mi hermana, su voz floreciendo con confianza. No vamos a dejar que nuestros miedos nos controlen. El Bechuje se retorció, su risa resonando, pero había una nota de preocupación en su tono. No es fácil escapar de lo que han creado, advirtió, pero las palabras eran más un intento de desánimo que una amenaza real. Se formó un silencio espeso, y aunque todo giraba a nuestro alrededor, yo sentía que la luz crecía. Miré a mi hermana y sonreí, una sonrisa pequeña pero significativa. Estamos juntos en esto. ¿Verdad? Siempre, respondió ella, firme. De repente, el aire vibró y la luz nos envolvió completamente. Un estallido de energía atravesó nuestro ser, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Era como si hubiéramos tomado una decisión de liberarnos, y las figuras se desmoronaban en nubes de recuerdos lejanos. El Bechuje gritó, su figura distorsionándose con cada palabra llena de furia. No pueden huir de su propia naturaleza. El ciclo no termina aquí. Justo cuando pensaba que habíamos ganado, la oscuridad pareció dispararse alrededor del claro, revelando nuevas figuras que emergían de los árboles. Eran más sombras, pero esta vez no tenían rostros familiares.
Eran formas enigmáticas, retorcidas, murmullos de algo que no podía comprender. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente. ¿Qué están haciendo?, pregunté, sintiendo el pánico creciendo de nuevo en mi pecho. Una vez más, enfrentarán sus pesadillas, dijo el Bechuje. Hemos despertado algo en ustedes que no pueden controlar. Mientras las sombras avanzaban, supe que esto era solo el comienzo de una lucha más profunda y aterradora. Pronto enfrentaría no solo los miedos de mi pasado, sino también lo que el futuro podría traer. Sabía que necesitábamos estar listos, porque la batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La sombra que acecha. Las nuevas sombras que emergieron del bosque eran aterradoras. No tenían formas definidas, solo siluetas que se retorcían y se fusionaban como humo en el viento. Quería retroceder, pero no podía. La luz que aún nos rodeaba era un refugio, pero sentía que se desvanecía con cada movimiento que hacían las criaturas. La oscuridad parece tener vida propia, y en ese momento, el Bechuje se transformó ante nuestros ojos. Su figura se volvió más alta y delgada, como un árbol que se alza contra el cielo nocturno. ¿Ven lo que han despertado? Su voz resonaba, casi burlona. Cada recuerdo doloroso, cada elección errónea, ahora tiene forma y viene por ustedes. Mi hermana tomó una respiración profunda, los ojos fijos en mí. Había miedo, pero también determinación. Debemos prepararnos, dijo. La luz no se ha ido. ¿Podemos usarla? Yo asentí, sintiendo la conexión entre nosotros más fuerte que nunca. Con un gesto, extendí mi mano hacia la luz, intentando concentrar su energía. Recordé la calidez que había sentido antes. Sabía que debíamos ser más fuertes que nuestras sombras, más fuertes que el Bechuje. Las sombras se acercaban, danzando en un vaivén siniestro. Una de ellas se detuvo frente a mí, tomando la forma de un niño pequeño. ¿Me recuerdas? La voz era suave pero resonaba en mi mente como un eco. Era difícil resistir la tentación de acercarme, pero algo me decía que no podía confiar. No, no soy tú, dije con firmeza, dándole la espalda. A pesar de que mi voz temblaba, encontré el coraje que necesitaba. La sombra pareció disminuir su forma, fusionándose de nuevo en la oscuridad. Pero no estaba sola. Otras sombras avanzaban, sus rostros cambiando constantemente, mostrando mis propios miedos más profundos. Mi hermana gritó, «Mira la luz». Dirigí la mirada hacia ella, la luz resplandecía y se concentraba en su mano, como si le respondiera. Juntas, comenzamos a generar una explosión de energía que iluminó el claro. Las sombras retrocedieron, chillando como si estuvieran ardiendo. Esto no ha terminado, susurró el Bechuje, su forma distorsionándose nuevamente en un torbellino de sombras. Solo han descartado un velo. Hay más en juego de lo que imaginan. Pero yo sabía que teníamos el poder de enfrentarlo. No vamos a rendirnos, respondí, sintiendo que la luz nos fortalecía al alinearnos. Los ecos de nuestros miedos resonaban, pero cada vez más lejanos. La luz se intensificó, arremetiendo contra la maraña de sombras, obligándolas a dispersarse. En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Era la sombra del niño, ahora más prominente y con un semblante lleno de desesperación. «Ayúdame», clamaba, atrapado entre la luz y la oscuridad. Mi corazón se detuvo un instante. Esa vulnerabilidad resonó en mí. «¿Qué quieres?», pregunté, empezando a comprender que quizás no todas las sombras eran lo que parecían. «Soy parte de ti. No dejes que la oscuridad me consuma», imploró, su fragilidad evocando mi propio dolor y la culpa que había llevado toda mi vida. Antes de poder reaccionar, un golpe de oscuridad nos rodeó, y en un abrir y cerrar de ojos, la luz se apagó. «¿Qué hemos hecho?», grité, sintiendo que todo se desvanecía a nuestro alrededor. Entonces un destello de claridad apareció en mi mente. Quizás la luz y la oscuridad eran dos lados de la misma moneda. Para liberarnos de esta pesadilla, teníamos que aprender a aceptar lo que éramos y lo que habíamos hecho. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar al Bechuje y sus horrores? La respuesta estaba en el oscuro corazón de la batalla, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Capítulo 8. La luz que ciega la oscuridad se sentía densa, como un manto pesado que me envolvía. Intenté buscar a mi hermana,
pero no podía verla. ¿Dónde estás?, grité, mi voz resonando en el vacío. El eco parecía burlarse de mí, como si la noche misma quisiera quedárselo. De pronto, un parpadeo de luz iluminó el paisaje. Era tenue, pero suficiente para ver las formas retorcidas de las sombras que se acercaban. La desesperación me llenó. No podemos perdernos ahora, pensé. Era un pensamiento que repetía una y otra vez. Para recuperar la calma, respiré profundamente. Miré a mi alrededor, buscando lo que podría quedarle de la luz que habíamos invocado. Entonces la vi, allí en el suelo, un pequeño resplandor. Me agaché y lo toqué. Era cálido, como si llamara a mi esencia. Aquí estoy, escuché la voz de mi hermana. Se acercaba mientras la luz que encontré crecía. La vi entrar al resplandor, y su rostro iluminado parecía un faro en medio de la tormenta. Debemos unirnos a ella, dijo, su mirada fija en la oscuridad alrededor. Asentí. Cuanto más cerca estábamos de esa luz, menos aterradoras parecían las sombras. No son solo sombras. Son partes de nosotros, murmuré, recordando lo que había dicho el niño. Mi mente daba vueltas, intentando comprender cómo había llegado a ese punto. ¿Para qué íbamos a enfrentarnos a lo que éramos? Mi hermana tomó mi mano. Confía en la luz, me dijo. La fuerza de su voz me devolvió un destello de esperanza. Casi instintivamente, comencé a recordar los momentos en los que había sentido que la oscuridad amenazaba con tragármelo. Las decisiones que tomé, los errores, la culpa. Cada uno de esos recuerdos podía transformarse en una sombra, pero también era una pieza de mi historia. Juntas podemos hacerlo, exclamé. Nos manteníamos unidas, y eso nos hacía más fuertes. La luz se intensificó, y las sombras empezaron a vacilar, como si dudaran en cruzar el límite que habíamos creado. De repente, una figura emergió con fuerza del torbellino oscuro. Era el Bechuje, su rostro retorcido y sus garras afiladas asomando entre las sombras. Creen que pueden desafiarme, que pueden jugar con fuerzas que no comprenden, se rió, y su risa resonaba en cada rincón del claro. El pavor llenó mis venas. Sus palabras eran una advertencia. No somos solo sombras. Respondí, sintiendo que la luz fluía a través de mí. Podemos aceptarnos y ser más que eso. Era una afirmación cargada de determinación, aunque temía que no fuera suficiente, pero cuando el Bechuje se lanzó hacia nosotras, la luz respondió instantáneamente. Un estallido de energía se expandió desde nuestras manos, formando un escudo brillante que bloqueó el ataque. Las sombras a nuestro alrededor empezaron a ceder, pero el Bechuje se detuvo. No saben lo que realmente están desatando. Cada paso que dan profundizará el abismo. ¿Pueden los monstruos también tener miedo?, pregunté, sintiendo que las palabras brotaban sin querer. La pregunta colgó en el aire. Era un momento de vulnerabilidad tanto para mí como para la criatura. Con un movimiento lento, el Bechuje retrocedió, pero no duró. De repente, las sombras comenzaron a agitarse aún más violentamente a su alrededor. Mi corazón se aceleró, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Recordé al niño atrapado entre luz y oscuridad, y todo lo que había dejado atrás. Quiero entender, dije, como si fuera un mantra. Contáctanos, enséñanos. Las sombras vacilaron por un instante. La luz a nuestro alrededor chisporroteó como si respondiera a mi llamado. En ese momento, todo se llenó de un resplandor cegador, la luz colisionaba con la oscuridad. En la confusión, comprendí que había algo más en juego. No solo luchábamos contra el Bechuje, estábamos peleando contra lo que había en nuestro interior, los temores que nos habían mantenido prisioneros tanto tiempo. La batalla estaba lejos de terminar, pero había un nuevo fuego en mí. Lo más aterrador estaba por venir, y el Bechuje aún aguardaba su oportunidad. Prepárate, Le. Susurré a mi hermana. Esto no ha hecho más que empezar. Capítulo 9. La confrontación de almas. La luz nos envolvía, vibrante y cargada de poder. El Watcher parecía más inquieto ahora, como si la idea de ser desafiado por nosotros lo intimidara. No me temen, pero sí deben temer a lo que llevan dentro, dijo, y su voz sonó como un eco doloroso de viejas verdades. ¿Qué sabes tú de nosotros?, le grité,
sintiendo la rabia y el miedo entremezclarse. No eres más que un monstruo que se alimenta de nuestra debilidad. Mis palabras quedaron flotando en el aire mientras el Bechuje comenzaba a reírse de nuevo, aunque esta vez había un tono diferente, casi desesperado, con cada risa. La oscuridad fluctuaba y las sombras parecían moverse a su alrededor, danzando en una sinfonía grotesca. Yo sentía que comenzaban a abrirse brechas en mi propia memoria, recuerdos que nunca quise enfrentar. Las sombras me mostraron imágenes, momentos de dolor, de tristeza, de confusión. La intensidad de la luz me daba fuerzas, pero no era suficiente para mitigar todo lo que sentía. «No la dejes entrar», exclamó mi hermana, tirando de mi mano. La conexión que teníamos era la clave, lo sabía. La luz que emanaba de nuestras manos temblaba, pero se mantenía firme. Ninguna sombra puede tocarnos si estamos unidas. En ese instante, las visiones comenzaron a intensificarse. Un recuerdo en particular surgió de entre las sombras, la mirada de un niño perdido, y supe que no solo se trataba de mí. El Bechuje estaba alimentándose de nuestras dudas. De pronto, comprendí que lo que necesitábamos era no solo enfrentar al Bechuje, sino también a nuestras propias sombras. Si quiere hacerle daño a nuestras almas, debe atravesar primero la luz que portamos, dije, sintiendo un renovado sentido de propósito. No necesita atacar. Solo necesita mirar hacia adentro. Las sombras temblaron y el Bechuje se quedó paralizado. Era como si supiera que esta batalla no se ganaría con fuerza bruta. La luz brilló más, reflejando todo lo que llevábamos dentro, las esperanzas, los miedos, las experiencias. Era un espectáculo de nuestras vidas, y de repente, me sentí más fuerte, como si cada experiencia me diera poder. «Haz frente a tu propio miedo», grité al Bechuje. «No eres invencible. Todos tenemos algo de oscuridad, pero también hay luz en nosotros». Lo vi titubear, como si las palabras calaran hondo. «Ustedes no comprenden», replicó, su voz más baja. «Cada vez que se enfrentan, solo están escarbando más profundo en la oscuridad». Las sombras retrocedían. Había un nuevo entendimiento en el aire. ¿Y si hay luz en la oscuridad?, pregunté, sintiendo que el ambiente a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. ¿Y si te aceptamos tal como eres, sin luchas? Quizás tú, también puedas encontrarte. Las palabras resonaron en mí, una epifanía inesperada. A medida que mi hermana y yo iluminábamos el espacio, el rostro del Bechuje comenzó a mostrar una extraña duda. La oscuridad parecía perder fuerza frente a la luz que habíamos creado. «No les tengo miedo», dijo al final, aunque su tono ya no era el mismo. Con un último impulso, decidí dar un paso adelante. Si el Bechuje quería hablar, entonces trataría de hacerlo. Extendí la mano, invitándolo a descubrir que no era solo un monstruo. «Ven. Hablemos». El aire se tornó tenso, y fue aquí donde todo podría cambiar. Justo entonces, un estruendo resonó en la distancia. La tierra tembló, y una nueva sombra se avecinaba, más grande y oscura que las demás. «¿Qué es eso?», pregunté, el terror apoderándose de mí de nuevo. Miré a mi hermana en busca de respuestas, pero el Bechuje parecía desvanecerse, su figura temblorosa aún en el aire. «Lo que hemos desatado», susurró ella, con ojos muy abiertos. No solo estábamos enfrentando nuestro pasado, había algo más aterrador al acecho. «Prepárate», le dije, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. El eco en la oscuridad. El estruendo se intensificó, haciendo vibrar el suelo como si la tierra misma protestara. Las sombras se agitaron, atrapando la luz en un baile frenético. A nuestro alrededor, los ecos de la montaña resonaban, mezclando lamentos y gritos que no podía identificar. Mi hermana y yo nos miramos con desesperación. No solo luchábamos contra el Bechuje, sino también contra algo que parecía ser un eco de nuestras propias pesadillas. «Lo que hemos desatado», replicó mi hermana, y su voz tembló. La gran sombra que se acercaba era como un tornado, un torbellino de pesares. «No podemos retroceder», respondí, apretando su mano con firmeza. La conexión entre nosotros parecía ser el único hilo que sostenía nuestra cordura.
Sin pensarlo, saqué la piedra que había encontrado en el bosque, esperando que su energía aún pudiera ofrecer respuestas. En ese instante, la sombra dio un paso adelante y emitió un grito desgarrador. Mi estómago se revolvió. Ese sonido no venía de un monstruo, sino de un ser lleno de angustia. Era como si esa sombra estuviera viva, gritando por liberarse de su prisión. No es solo un ser, murmuré, recordando mis propias experiencias, era un espectro de las almas perdidas, una manifestación de todo el dolor y sufrimiento que habíamos ignorado. El Bechuje a nuestro lado observaba, indeciso. ¿Ves lo que han hecho? Su tono era desafiante, pero había un matiz de preocupación. Puede que no sean sus enemigos, pero son parte de su historia. Siempre había creído que el Bechuje era solo un monstruo, pero ahora, en esta confusión, comenzaba a entender que todos estábamos atrapados en un ciclo de desesperación. Había una conexión que no podía ignorar. Tal vez la respuesta no esté en luchar, sino en entender, dije, sintiendo que las palabras me fluían. Retomé el contacto con la luz y, sintiendo la fuerza de mi hermana a mi lado, la extendí hacia la sombra colosal. No te atacamos. Queremos ayudarte, la sombra vaciló, pero el grito se erguía cada vez más fuerte. Libérame. Un eco feroz retumbó. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía ignorar lo que sucedía frente a mí. El desequilibrio en la montaña no era solo culpa de un ser. ¿Qué dolor llevas contigo?, le pregunté, mientras el silencio se cernía por un momento. Las memorias y los ecos de las almas perdidas parecían querían hablar. Entonces, algo cambió. La enorme sombra se difuminó, como si estuviera retrocediendo ante la luz. No puedo enfrentarme a lo que soy, susurró, y la tristeza que emanaba me llegó al alma. Todos luchamos con nuestros propios demonios, respondí, apretando la mano de mi hermana, sintiendo la energía revitalizadora fluir a través de nosotros. Pero enfrentarlos juntos nos hace más fuertes. No tienes que estar solo. Sin responder, la sombra se fue oscureciendo. Parecía perder su forma imponente, como si nuestra luz comenzara a penetrar su esencia. Ustedes son parte del ciclo, y al mismo tiempo, su esperanza, se escuchó la voz del Bechuje desde la penumbra. Pero lo que enfrentan no se detiene aquí, pues la montaña guarda más secretos de lo que creen. Y entonces, el eco reverberó. Supe que había algo más. Miré por encima de mi hombro, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Aún quedaban muchos misterios sin resolver, el Bechuje se desvaneció, y la sombra se disipó en ecos inquietantes. Lo que había vivido no lo olvidaría jamás. Pero ahora comprendía, algunos misterios nunca se resuelven. La montaña, la conexión con nuestros miedos y la esencia del Bechuje seguirían allí. Con un profundo suspiro, miré a mi hermana. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté. Cuando se volvió hacia mí, respondió con una determinación renovada. Seguir buscando respuestas. No hemos terminado aquí, y así, mientras el sol comenzaba a atravesar la niebla en el horizonte, supe que aún había mucho por descubrir. Tal vez nunca entenderíamos todo lo que habíamos enfrentado, pero la lucha apenas comenzaba, nunca volví a ser el mismo después de eso. A veces, cuando el viento sopla en la noche, escucho un eco familiar, susurrando secretos que solo la montaña puede revelar. Pero aquí estoy, con la luz en mi corazón, enfrentando lo desconocido, sabiendo que siempre habrá más preguntas que respuestas.